sin cuento, al frente y directo, verdades al aire en todo momento. Muy buenas tardes, gente hermosa, preciosas, que nos escuchan. Nosotros de verdad nos sentimos muy contentos y felices como siempre, porque ustedes son una parte muy importante de nuestro programa sin dejar pasar una. Gracias por tu sintonía. Si tú nos estás viendo por primera vez y aún no te has suscrito, es buen momento para venir y suscribirte a nuestras plataformas. Aquí nos puedes ver en Instagram, TikTok, Facebook, en YouTube. Así que síguenos, dale me gusta, compártenos. Envíanos también tus denuncias. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Todo bien, Daniel. Y como siempre, agradeciéndole la sintonía al público televidente. 1.000.000 de gracias por su apoyo. Este es un programa para ustedes y nuestro compromiso son ustedes. Daniel. Claro que sí, Ricardo. Este programa es hecho para usted y por usted. Esta semana ha sido una semana cargada de muchos acontecimientos importantes e interesantes. El mundo está a la expectativa con muchos acontecimientos también a nivel del mundo. Y nosotros vamos a hablar un poquito de algunos acontecimientos que están siendo objeto de mucho debate en nuestro país. Y queremos empezar con esto el día de hoy, hablar con esos acontecimientos que están marcando un mal rumbo a la República Dominicana, realmente. Casos que vemos en el día a día, que pensamos que ya no se vería en ese tiempo, en esta fecha. Sin embargo, estamos mirando casos de acontecimientos que hace tiempo no veíamos y estos días, a pleno 2025, estamos viendo casos como este que vamos a ver a continuación, donde algunas personas son censuradas. Esto ocurrió, estos acontecimientos fueron en La Vega, cuando el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, estuvo visitando a La Vega. Y vamos a ver qué ocurrió con los comunicadores ahí en esa demarcación. Que hayan de Eduardo Estrella, gran cosa Eduardo Estrella, que se ponga a trabajar, que desde que llegó al ministerio no ha hecho ni mierda. Es un vejamen, es un maltrato a la prensa local. Porque yo entiendo que si hay una convocatoria del gobierno en la provincia, como se hizo la invitación formal por las redes sociales, era para estar todos los medios de comunicación, habido y por haber, prensa escrita, radial, televisiva, en la gobernación civil. Y lo primero que se habló, lo primero que se planteó, cero prensa, cero grabación, cero información. Por lo que yo, como presidente nacional de la Unión Nacional de los Trabajadores de la Comunicación Social, UNTC, a nivel nacional, estoy diciendo que ese maltrato, ese atropello no se va a tolerar. O es en general o es unitario para que ellos dialoguen y hagan lo... Realmente, Ricardo, me preocupa, y yo sé que a los comunicadores de la ciudad de La Vega les preocupa también, porque se dice que no se emitirá la prensa. Sin embargo, sí dejaron algunas personas entrar de la prensa nacional, de los que fueron de Santo Domingo, sí lo dejaron entrar y participaron de la actividad que estaba celebrando, la reunión que se llevó a cabo en la gobernación de La Vega con la gobernadora Luisa de la Mota y el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. Ellos se quejan o reclaman que no se le permitió ser parte del evento, pero a otros comunicadores que fueron desde la ciudad capital sí le permitieron. Ellos reclaman, en su justo derecho, el que sea igualitario para todos. Y por eso yo dije que son acontecimientos que no se veían hace tiempo y lo estamos mirando ahora, de censurar. Y realmente sí son comunicadores, porque algunos de ellos lo conozco. Lamentablemente surgió este malentendido entre ellos, donde fueron sacados antes de iniciar todo. Toda la prensa se va y solamente se quedarán los que ellos dijeron que sí, o las personas que llevó, me imagino yo, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. Yo quiero que usted acá en su comentario me deje saber, usted que es de La Vega y que conoce el trabajo de los periodistas de La Vega, ¿qué consideración merece este acto que hicieron con los comunicadores de La Vega justamente este fin de semana? Ricardo. Primero, nuestro apoyo a la Unión Nacional de Trabajadores de la Comunicación Social y a su presidente, Juan Francisco Moreno. Esa aberración, ese atropello con los periodistas, sobre todo los periodistas locales, es intolerante, es intolerable. ¿Por qué sacaron los medios locales? Porque no van a entrar en tratativa.
porque no están en la nómina, porque no son sus empleados. Sin embargo, a lo que subieron de Santo Domingo y sobre todo esa prensa tradicional, retrógrada, que ha estado siempre en todos los presupuestos de los diferentes gobiernos que ha tenido este país, a ellos lo dejaron, porque son sus empleados de manera tradicional. Pero esa prensa local de La Vega, como no son sus empleados ni están en nómina, lo sacaron, ¿verdad? Eso fue un acto de irresponsabilidad de la señora gobernadora de La Vega, Luisa de la Mota. Como siempre, este país, y este es nuestro tema central, está entrando en descomposición de manera institucional. Y ahí están las pruebas, empezando, y verán muchas más durante el desarrollo de nuestro programa. Daniel. Claro, enviamos nuestros saludos a los colegas de la ciudad de La Vega y nos unimos, como dijo Ricardo, a su reclamo. Realmente entendemos que no fue la mejor manera ni es la manera correcta de actuar, de proceder en ese sentido, pues era un acto público donde había prensa. Así que esperamos que puedan sopesar esto y no maltratar a la prensa, porque realmente ellos son los que hacen el trabajo por ustedes. Cuando ustedes quieren poner que la gente sepa de alguna actividad, envían las cartas, envían los mensajes a esos comunicadores para que el pueblo lo pueda saber, pero cuando no le conviene, pues lo sacan hacia afuera. Eso creo que no está bien. Ricardo, adelante. Yo creo que el cinismo en nuestro país, como tú decías, la negligencia, el cinismo, ha sobrepasado los límites ya, por lo que yo puedo ver. Vamos a ver un pequeño video que tenemos por ahí. ¿Cómo habla la gente? ¿Cómo está cambiando la forma de pensar de las personas? Escuchemos a este diputado. Es un diputado que está ahí, Vicente Sánchez. No, ese es vamos con este. Ese es el señor ministro. Sí. David Collado. Sí. ¿Va a decir algo, Daniel? No, adelante. Ok. Ese es el señor ministro de Turismo, Miguel David Collado Morales. Y a la misma vez, el director de la ME, general de la Cruz. Esta asociatividad, vemos cómo se usan primeramente los cuerpos castrenses y aún más estos cuerpos castrenses que tienen cabeza como este general, sin actitud, sin porte y sin ningún tipo de comportamiento como un militar. Porque usted entrar en esta tratativa para que este candidato, que a la misma vez es el ministro de Turismo, haga un anuncio con usted. David Collado dirige tránsito, pero oiga por dónde vamos con la descomposición institucional en este país. Hacen una propaganda, un anuncio para exhibir a David como que está abriendo las vías públicas en el Conde. David, pero vete ahí a Santo Domingo Este a dirigir el tránsito, sobre todo en la antigua rotonda. Vete a la Lincoln con 27, a la Núñez con 27, vete a la Máximo Gómez con 27 a dirigir el tránsito. Entonces, este tipo de tratativa para favorecer a este señor, donde eso tiene un gasto económicamente que pesa en el presupuesto del Estado, con el fin de exhibirlo a él. Pero estos candidatos, precandidatos presidenciales y estos funcionarios tienen el cerebro del tamaño de una semilla de una mostaza. Porque no hay otra forma de hacer publicidad que no sea rayando en lo ridículo. Señores, dice Carlos Mann que los procedimientos históricos se repiten de manera trágico o de manera tragicomedia. Entonces, lo que estamos viendo, estos procesos históricos de estos funcionarios que son comediantes, porque no tienen el mínimo de crear
una propaganda en sentido de presentar un trabajo en bien de la sociedad. David, vete a dirigir tu turismo, que en algún momento se le va a pasar una auditoría al Ministerio de Turismo, porque tú lo que estás haciendo es política interna para proyectarte. Y lo otro es, David, vete a valorizar los trabajos que se están haciendo en Pedernales, que no están tomando en cuenta en Pedernales ni a los empresarios locales de Pedernales, ni mucho menos a los emprendedores. Esto va a tener consecuencias. En vez de tú estar en esta tratativa exhibiéndote de manera ridícula, porque no tienen la mínima capacidad de hacer una propaganda que impacte y que persuada, que no sea este tipo de cosas, que son un hazmerreír y una comedia sin ningún tipo de argumento. Sino cuestiones prácticamente que rayan en el vacío de la nada. Daniel. No solamente eso, es utilizar los recursos del Estado para hacer propaganda personal. Y es una línea que lamentablemente también la vemos desde arriba, donde vemos, por ejemplo, guaguas donadas a instituciones como universidades privadas, públicas, asociaciones de estudiantes, donadas por el presidente de la República. No, es por el gobierno de la República Dominicana. No, ponen ahí por Luis Abinader, donada por Luis Abinader. No es así. Y es una línea que tienen ellos, esos compañeritos, como lo dice un amigo mío, en usar los medios o los recursos públicos para hacer propaganda personal. Y eso no está bien. Y el país y la historia le va a pasar factura con todo esto que están haciendo, utilizando los recursos del Estado para hacer propaganda pública, para hacer propaganda personal. Esto no es más que un anuncio, una propaganda. Muchas fotos, muchas cosas bonitas, pero al final de esto, los residentes que están aquí en la zona colonial y los comerciantes están al grito, porque tienen muchísimo tiempo esperando que le terminen de abrir las calles y no lo hacen. Se han invertido millones de dinero, millones de pesos, miles de pesos, de millones de pesos en esa zona. Y los residentes, los comerciantes de la zona dicen que dónde es que están esos cuartos, porque no lo ven. Lamentablemente lo que han causado con esos trabajos de remozamiento que han hecho ahí en la zona colonial, Ricardo, es dañar el comercio, mayugar las pobres personas que están ahí, los residentes que viven por la zona, estar al grito porque no pueden entrar, para llegar a su casa tienen que irse casi a Asua para dar la vuelta. Entonces, lamentablemente, es mucha foto, pero fondo muy poco, realmente. Ricardo. Así es. Miguel David Collado Morales, ministro de Turismo. Tu publicidad, una creatividad basada en la nada, que raya en lo ridículo y demuestra que tu cerebro es del tamaño de una semilla de mostaza. No hay condiciones para crear política en dirección que beneficie a una mayoría, ni mucho menos a los ciudadanos, porque ustedes creen que el dominicano está acéfalo, que todo el mundo está en reggaetón o en sustancia prohibida. No, lo estamos observando y cada día más estamos viendo que sus actitudes, sus funciones van directamente al camino de la descomposición gobierno, Estado, país, donde esta sociedad poca cosa ustedes le están dejando. Todo lo estamos observando. Sobre todo, repito, tu creatividad basada en la nada. David Collado. Y así tú quieres ser presidente. Así tú quieres ser presidente, Daniel. Ricardo, esos días he visto muchas personas preocupadas porque una de las aseguradoras, que es como la más valorada de nuestro país, se escuchan rumores de que está quebrada. Y estoy hablando del Seguro de Salud Nacional, SENASA, que es uno de los seguros que los dominicanos más valoran y que confían en él. Justamente es el que yo tengo. Pero hay unos rumores por ahí, no confirmados, de que el seguro está al borde del colapso, que está quebrado.
Sin embargo, podemos ver un diputado por acá, Miguel Sánchez específicamente, hablando sobre los avances que tiene el seguro de salud SENASA. Escuchemos lo que dice este senador, este diputado. Y a todos los colegas diputados. En el día de hoy, apreciado presidente, quiero comenzar leyendo una noticia. Y esa noticia relata así: el Seguro Nacional de Salud, SENASA, y la ARS del Instituto Dominicano de Seguro Social están al borde de la quiebra debido a una deuda de 3.190 millones de pesos con los suplidores, pérdidas acumuladas por un monto de 1.595 millones, además de un déficit de inversión de reservas de 2.260 millones de pesos. Los datos forman parte de un informe enviado por el Superintendente de Riesgos Laborales a los miembros del Consejo Nacional de la Seguridad Social, en la que advierte que el problema requerirá de la atención inmediata, que se escuche bien, presidente, de la atención inmediata y una comunicación remitida también al presidente de entonces. Esa noticia relata del 2012, específicamente el 27 de julio. 2012, 27 de julio. ¿Cómo? Es preciso hacer esta acotación porque veo un panorama extraño queriendo pescar con falsas informaciones cuando se sabe bien cuál es la situación. En estos 5 años del presidente Luis Abinader se ha realizado una gestión que definitivamente tendrá que pasar a la historia, con la incorporación de más de 2.4 millones de dominicanos afiliados al Seguro de Familia de Salud, SENASA. El Estado ha garantizado la sostenibilidad del sistema, cumpliendo con su mandato constitucional de garantizar los derechos fundamentales, como el acceso a la salud y a la seguridad social. El presidente... ¡Wow! ¿Cuánta cosa hay que escuchar? Con respeto a los diputados, mire, diputadito Vicente Sánchez, varias cosas. Primero, tu elección le costó mucho al Estado y a esta sociedad. Tú eres hijo de la directora del Plan Social de la Presidencia, donde esa señora puso a disposición ese organismo como asistencia social a disposición de tu candidatura para hacerte a ti diputado. Empezando por ahí, caro no saliste. Para tú ir a la Cámara de Diputados a leer eso que te escribieron, muy mal, sin carácter, porque el primero que no cree en lo que está leyendo ahí eres tú, Vicente Sánchez. Entonces, aparte de que le saliste muy caro a este país, tu elección como diputado, vamos por parte. Primeramente, el Seguro SENASA tiene afiliado, subsidiado y contributivo. Actúa como empresa privada porque cobra a los empleados por su afiliación y a los demás lo subsidia. Pero esos 2 millones que esta gestión presidencial del actual presidente Luis Abinader, que le dio facilidad a los dominicanos de insertarlo al seguro, fueron 2 millones de enfermos. Yo quiero que tú muestres las estadísticas de esos 2 millones, cuánto han atendido, sobre todo en clínica privada. Porque tú no sabes que el seguro subsidiado en ninguna clínica privada lo reciben. Tú no lo sabes. Y lo otro es, presenta las estadísticas de esos 2 millones que afilió este gobierno durante sus 5 años de gestión, cuántos enfermos han ido o han sido asistidos
Adelante, Daniel. No, no solamente esto, que el que hayan 2,5 millones de personas que se han afiliado a seguro no se traduce directamente en que sea algo bueno para las personas. Primero porque Ricardo menciona, no todos están enfermos, muchos de ellos están jóvenes. Se hizo un trabajo de afiliar al Seguro Nacional de Salud a la juventud. Muchos jóvenes fueron afiliados, lo que significa que muchos de esos jóvenes no van a ir al hospital. Lo que sí vemos con esa estadística que está mostrando es la escasez de medicamentos en los hospitales, que no hay, nada, nunca hay, las filas que llegan a Pekín y el maltrato que recibe la gente. Eso es lo que vemos, esa es la mejora que usted está diciendo que existe en los hospitales. No hay ninguna mejora. Esto que usted está diciendo, que se compraron 2,000,000 de personas al Seguro Nacional de Salud, no significa que está mejorando. Solamente son números, porque como le dije ahorita, se incluyeron a muchos jóvenes, muchos jóvenes, creo que casi 1,000,000 de jóvenes se inscribieron en el Seguro Nacional de Salud, que regularmente están sanos por la edad. Y muchos de esos jóvenes que se inscribieron en el Seguro de Salud SENASA son jóvenes que tienen su empleo, que tienen sus padres, que no los van a dejar permitir ir al hospital. Y usted y yo lo sabemos porque sus hijos, usted no los manda al hospital, ni sus nietos, ni sus sobrinos. Todo usted lo manda a las clínicas privadas porque sabemos cómo están los hospitales en nuestro país. Así que el decir simplemente que hay más afiliados que nunca, 2,000,000 de afiliados, no es garantía de que el seguro está haciendo un mejor trabajo ni que las personas están recibiendo mejores atenciones en los hospitales. No, pero Daniel, así mismo, en ese orden de ideas, que presenten las estadísticas de esos 2 millones, cuántos han sido atendidos, sobre todo de una juventud que quizás nunca ha ido a un centro médico, ni siquiera a ponerse una inyección. Entonces, este diputadito, Vicente Sánchez, que nos saliste tan caro, ¿verdad? Que el Estado, a través del plan social de la presidencia, donde lo preside tu madre, puso todas esas ayudas sociales a disposición de hacerte a ti diputado y tú ir a la Cámara de Diputados a leer algo que tú ni siquiera crees en eso. Eso es parte de la descomposición institucional. Daniel, seguimos con otro tema. Mira, para cerrar el tema del seguro adelante. que están diciendo que está quebrado, muchas personas se quejan y siguen por ahí. No sé por qué el diputado no menciona todas las quejas que a diario vemos nosotros de personas que dicen que están siendo excluidos medicamentos, que están siendo excluidos análisis, que algunas clínicas no lo quieren recibir, el seguro. O sea, ¿cuáles son las cosas que este seguro no está haciendo que debería hacer? Así que es bueno hablar de números, pero esos números que usted menciona nunca se van a traducir a servicio eficiente como debe ser. Y esperemos que no sea así, porque ese seguro de Salud Nacional, SENASA, es uno de los seguros que los dominicanos más valoramos. Y ahora lamentablemente lo vemos en la cuerda floja. Ya esperemos que esos rumores sean solamente rumores y que no sea así, que ese seguro no esté quebrado como dicen las personas. Ricardo. Seguimos con las descomposiciones sociales que está llevando esta gestión actual a esta sociedad. Máster, por favor, ve colocando los videos que según lo vaya colocando nosotros nos vamos haciendo referencia de las imágenes que van a ir apareciendo. Tú lo vas poniendo en pantalla, por favor. Tú sabes, Daniel, ¿qué se parece el turismo en Pedernales? Lo mismo que la mina de oro en Cotuí, que a los moradores de Cotuí simplemente le están dejando el vacío y la pérdida y el pasivo ambiental. Vayan a ver cómo viven, que es una de las provincias que tiene un nivel de vida muy pobre. Sin embargo, están encima del oro. ¿Pero por qué? Primeramente, no hay autoridades, ni tampoco los líderes de oposición no hacen presión. Pero ok, todo lo que ha dejado el oro en Cotuí se lo han robado, se lo ha llevado la corrupción. Así mismo va a pasar en Pedernales, que simplemente le van a dejar el pasivo ambiental al pueblo de Pedernales cuando todos esos hoteles comiencen a generar, entre ellos desperdicio, porque vamos a ver cuando esas instalaciones arranquen, dónde va a ser, dónde van a ir las aguas negras y aparte de eso, dónde van a ser el vertedero. Y algunas cosas
que el pueblo de Pedernales no se está preparando para recibir ese gran impacto de diferentes turistas y de diferentes culturas que vendrán a impactar. Y a la misma vez no están las instituciones de vida instaladas para preparar a la juventud de Pedernales que sea insertada en un futuro en materia laboral en esas instalaciones que se están haciendo. Daniel. Ricardo, tú vas por la autopista Duarte hacia el Cibao y vas a ver que eso está desbaratado. Ahí han puesto asfalto en los últimos 5 años, han asfaltado la autopista como 4 veces ya. O sea, el mismo tramo, en 5 años lo han asfaltado ya 4 veces. Lamentable el caso. Lo mismo como tú mencionas ir a Cotuí. Tú vas por Cotuí y tú vas a ver que las calles de ir desde Maimón o desde Piedra hacia Cotuí están destruidas, derricadas, calles derrumbadas, o sea que no hay paso, tienen que ser un pequeño trecho para cruzar. ¿Cómo es posible que esa gente están viviendo sobre el oro, están sangrando su patrimonio, le están sangrando la naturaleza y no reciban ningún beneficio? Lamentablemente es así. No hay forma de que un pueblo pueda avanzar cuando los que están para cuidar, lo hemos dicho antes, están dañándonos y castigándonos. Ricardo, me decía. Daniel, ¿tú sabes lo que es el senador de la provincia Sánchez Ramírez, dígase Cotuí, el señor Ricardo de los Santos? Sí, ese señor, Ricardo de los Santos. ¿Y hay un senador allá? Yo pensaba que no. Incluso no solamente un senador tiene la provincia Sánchez Ramírez, sino que es el presidente de la Cámara de Senadores. El puesto constitucionalmente más alto es el presidente de los legisladores. Ese señor, Ricardo de los Santos, un sinvergüenza con cara de payaso, o mejor dicho, no, un payaso con cara de sinvergüenza, mírelo. Óyeme, un payaso con cara de sinvergüenza, lacayo y empleado de la Barrigor. Este señor viene del sistema de transporte de carga, donde la mayoría de sus camiones están trabajando en la Barrigor. ¿Qué es lo que es? Un empleado, un lacayo. ¿Qué va a pasar con el pobre pueblo de Cotuí, de la provincia de Sánchez Ramírez, sobre todo los municipios de Sembrana abajo, en el entorno donde está la Barrigor operando? Si lo que tenemos es como autoridad empleado de la Barrigor. Pero, ojo con esto, cortisanos, verifiquen cuáles son sus autoridades. Por 500 pesos, un paso de mano y una comida que en 2 horas ustedes hacen la digestión y se fue. Elijan bien sus autoridades, porque estos sinvergüenzas hay que sacarlos de manera radical del sistema político. Daniel. No, y me hace la llamada de atención, que ninguno de esos políticos que tenemos ahí en Cotuí se han pronunciado por nada. No se han pronunciado para nada. O sea, todo sigue y ellos nada que ver. No sacan la cara por su pueblo. Qué lamentable que sea así, porque para eso el pueblo la eligió, para que ellos puedan ser defensores del pueblo, y nada ha pasado. Familia, yo quisiera mostrarles, si es posible, un pequeño videito por acá de nuestro amigo ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, cuando estaba en la oposición. ¿Qué decía él? ¿Lo tenemos? ¿Qué decía Ito Bisonó cuando no era del gobierno? Bueno, ese Paliza. Bueno, vamos a escuchar lo que dice Paliza también, referente fundamentales que no han hecho otra cosa que cubrir esas irresponsabilidades, sus ineficacias, sus ineptitudes, subiendo el costo de los combustibles sin tener ningún parámetro, abusando de la ley y abusando del propio mercado internacional. ¿Cuánto abuso cuando se le impone al pueblo dominicano por galón en promedio cerca de $2 de impuestos? Cerca de 100 pesos por galón. ¡Cuánto abuso! Cuando apenas hace unos años, en el año 2004, estando el barril de petróleo a $45 y el dólar a 50, el GLP apenas costaba 25 pesos. Bien, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Cuando no era del gobierno,
el gobierno que estaba en turno era un ladrón y un abusador y un criminal. Fueron las palabras que usó este señor Paliza. ¿Y ahora qué dice él? Ahora que está en el gobierno, porque es fácil hablar desde afuera, pero cuando tú estás adentro las cosas es diferente. Hay un refrán muy popular dominicano que dice, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. No es lo mismo hablar desde afuera que estar dentro. Lamentablemente, los que prometieron resolver el problema del combustible caro, ahí está el señor Ito Bisonó, que prometió tener la fórmula mágica para que el combustible bajara de precio. Vemos que no es así. ¿Lo tiene? ¿Sabes cuánto te quitan de impuestos aproximadamente por la gasolina que tú echas al año? Veamos esta formulita. Impuestos anuales. Monto semanal echado por 4 semanas, multiplicado por 12 meses, dividido entre 2 porque es aproximadamente un 50%. Digamos que echas 2,000 pesos semanales por 4 semanas, igual 8,000 pesos al mes. 8,000 pesos por 12 meses es igual a 96,000 pesos en el año. 96,000 pesos dividido entre 2 es igual a 48,000 pesos que le paga de impuestos al gobierno. Quiere decir que tú eres dueño de la refinería y no lo sabes. Haz tu propia formulita, calcúlalo. ¿Qué pasó aquí, familia? ¿Qué ha pasado aquí? Si vemos las mismas condiciones en las que se hablaba ahí, y ahora mejores condiciones, porque inclusive el precio del dólar y el precio del petróleo, del barril de petróleo, está muchísimo más barato. Entonces, ¿qué pasó aquí? El gobierno anterior sí era un abusador y este no. Lamentablemente, no es lo mismo hablar desde afuera. Nosotros entendemos que sí, que debe haber un cambio en la administración, pero lamentablemente no se vio. Se habló mucho desde afuera, pero una vez que está adentro, que tienen la potestad de hacer los cambios, no la hacen. Ese fin de semana pasado, el otro fin de semana pasado, vimos donde se le aumentó al GLP, el gas de cocinar, unos 4 pesos. Pero miren qué interesante qué pasó aquí y qué hicieron los funcionarios del gobierno para hacer este ajuste. Por muchos días el petróleo bajó muchísimo, pero la gasolina no. Subió unos pesos el petróleo y ya le subieron 4 pesos al GLP, al gas de usted y yo cocinar. Pero ¿qué hicieron ellos, estos funcionarios, para que nadie dijera nada? ¿Usted escuchó noticia de esto? ¿Lo vio en los periódicos? ¿Escuchó a alguien reclamar? No. ¿Sabe por qué? Porque los que más reclaman son los choferes de carros públicos. Y adivinen qué hicieron ellos. Adivinen qué hizo el gobierno, qué hicieron ellos para que nadie diga nada. Le dieron 2 semanas antes un bono a los transportistas de carros públicos de 3,700 pesos. Como yo te doy un bono de 3,700 pesos, eso me da permiso a subirte el combustible 4 pesos y tú no puedes decir nada. ¿Cómo se llama eso? ¿Se llama acallar a la población o cómo? ¿Cómo llamaríamos a esto? Déjeme acá en los comentarios qué usted cree de esto. Si realmente fue callar a los de carros públicos, a los choferes de carros públicos, para que no dijeran nada por el alza de combustible, o cómo usted lo ve. ¿Una ayuda o fue para acallar a los choferes de carros públicos que hicieron este gesto muy amigable y muy gentil de darle un bono de 3,700 pesos? Sí, tú sabes, Daniel, que siempre que suben los combustibles, lo primero que presionan socialmente son los empleados del transporte, dígase los choferes de vehículos públicos y más de carros públicos. Pero con relación a la pregunta que los amigos televidentes amablemente, por favor, pueden contestar, eso es un atentado a la clase media, que es lo que más sufre estos desliz de estas políticas gubernamentales sin ningún tipo de análisis, de fundamento, ni mucho menos de verificar consecuencias. Porque ustedes le aumentan el gas licuado de petróleo. De una u otra manera le dan algo ahí a los choferes para que no aumenten el pasaje y a la misma vez el gobierno no sufra la presión. Pero ¿quién paga sobre todo esos 3,500 que le dieron en tarjeta
a cada conductor de un carro público? La clase media. Entonces, contestándote la pregunta, si me lo permite Daniel, eso es un atentado a la estabilidad económica de la clase media. La clase pobre, lamentablemente, de una u otra manera, sobrevive porque trabaja hoy para comer mañana y hasta ahí llegan su fantasía, su posibilidad y sus ambiciones. La clase media, que es la clase pujante, todo lo sufre y todo lo paga. La clase alta, aparte de que está alineada con el gobierno, ese tipo de cosas no le afecta. Imagínense, una persona con 10 o 12 mil millones de pesos, con 2 y 300 millones de dólares. Pueden poner el gas a 1.000 pesos el galón, eso no le va a afectar. Pero sí la clase media, todos estos embates y toda esta política disfuncional lo sufre directamente. Daniel. Ricardo, nos saludan por acá, por TikTok, nuestra gente, nos mandan su saludo. Gracias a todos ustedes que comparten, comentan nuestro contenido en TikTok. Gracias. Y uno de nuestros amigos nos dice que también es importante que hablen de esos desalojos que están haciendo las autoridades y los abusadores de manera abusiva, desalojando personas sin ni siquiera una documentación de nada. O sea, van y te llevan militares y te desalojan sin ningún documento. Esperamos que nuestros abogados puedan averiguar un poco de eso. Para la próxima semana podamos hablar de este tema que sí realmente nos preocupa, de que muchas personas están siendo despojados de su terreno, de sus propiedades, sin ningún tipo de medidas ni justificación legal. ¿Ricardo? Sí, Daniel, a los amigos televidentes, con relación a ese tema que tú acabas de tratar, de esos desalojos, nosotros vamos a preparar un programa. ¿De qué manera justifican esos desalojos que la mayoría son irregulares y basados en un proceso fraudulento y a la misma vez con documentos alterados? Vamos a preparar un programa. Sí, vamos a preparar un programa en orientación y vamos a desglosar cuáles son las artimañas y de qué manera, cuál es el mecanismo que usan para hacer un procedimiento de un desalojo y cómo ustedes, amigos televidentes, si se ven en este tipo de atropello, comuníquese con nosotros, que nosotros podemos orientarle y asistirle de manera gratuita. Y a la misma vez, repito, vamos a hacer un programa para que ustedes estén debidamente orientados y sobre todo las exigencias que ustedes deben hacer frente a las autoridades, sea un ayudante del abogado del Estado, una patrulla policial, que a la misma vez también son parte de esta asociación de malhechores, para que ustedes en ese momento sepan cómo defenderse de cualquier atropello de esto en desalojo. Daniel. Antes de irnos, Ricardo, agradecer a toda la gente que nos ve y nos escuchan y nos comentan y nos comparten. ¿Se terminó el programa? Si usted, casi. Si usted aún no nos sigue, por favor venga, síganos, coméntenos, compártenos. Déjenos saber de usted, envíenos sus denuncias porque nosotros las vamos a compartir. Nosotros queremos hacer un llamado también a las personas que tienen que ver con transporte. A nuestro amigo Morrison, lo vimos por ahí con una casa interesante en Miami, millonaria, bien por él, bien hecho. Como dice mi abuela, el que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, ¿verdad? Pero el que se lo cogió, pues también que pague. Hacemos un llamado a esas autoridades de transporte de nuestro país con relación a las medidas que se están tomando en el Santo Domingo, el Gran Santo Domingo. Y es las medidas de no doblar a la izquierda en algunas principales vías. Creo que son 38 nuevas medidas de no doblar a la izquierda para mejorar el fluir del tránsito. El llamado que le hacemos acá, creo que hay unos videitos por ahí que hablan de eso. El llamado que le queremos hacer acá es el siguiente. Está bien que usted diga esto y ojalá que esas medidas den los resultados, porque nosotros creemos que el tránsito mejore, porque realmente es difícil transitar. Pero que se organice una comunicación real, visible, donde los ciudadanos puedan enterarse qué hacer cuando no pueda doblar a la izquierda. Lo pusimos en YouTube, pero si usted va a YouTube y mira, 200 personas, 300 personas vieron el famoso video que usted puso. Entonces es importante que se gasten ese dinero en publicidad. ¿Por qué no se gasta dinero en publicidad real como esta? Diciendo a la gente, mire, cuando usted vaya desde el 9 hacia
hacia el centro de la ciudad y le toca doblar a la izquierda en la Gómez o donde sea, en vez de doblar a la izquierda, tome este atajo, tome esta calle y siga por acá. No, me pone las medidas, pero no me enseñan qué hacer. Cómo funciona el alto en tránsito cuando las personas están todo prohibido, no puede doblar, está bien, perfecto, no vamos a doblar, pero ¿cuál es la solución que tú me das? Porque eso es lo que la gente necesita saber. Sí, hay una solución, pero necesitamos tener una comunicación real para que las personas puedan saber dónde carajo van a doblar cuando lleguen a esa intersección, qué van a hacer y para dónde van a coger. O sea, no voy a doblar, pero ¿para dónde voy a ir? O sea, dígame usted, Ricardo. Daniel, muchos temas y poco tiempo. Amigos televidentes, cualquier tema de esto, tenemos mucho contenido, que ustedes deseen que lo ampliemos más, por favor, háganos el comentario y así lo ampliamos más. Seguimos con la descomposición institucional. Señores, miren estos videos, breve. Sí, mire, usted ve eso. Usted cree, esa dama puede salir como le dé su gana, incluso hasta sin ropa. Pero puede salir como le dé su gana, pero no vestida con el uniforme de la Policía Nacional. Eso es una falta de respeto a la autoridad, a la ciudadanía. ¿Usted sabe para qué se da eso? Para que los jefes entren en confianza y le hagan propuestas indecentes. Entonces, esas son las autoridades que tenemos. Hasta ahí debe de llegar la reforma policial, porque esto no es cuestión de reformar la policía, no, es cuestión de formar. Eso es cuestión de formar. Otra imagen, por favor, máster. ¿Usted sabe lo que cuesta esa camioneta? Esa camioneta cuesta $74,000. Mírala ahí, desbaratada de frente. Se supone que eso fue no una persecución, no. Eso fue una imprudencia del conductor de esa camioneta que primeramente no sabe lo que cuesta. Fácilmente andaba manejando o le dio igual chocarla. Entonces, por ahí que vamos con la reforma fiscal, con la reforma policial. Repito, por ahí que vamos con la reforma policial, simplemente una manera de justificar la corrupción y gastar dinero a través de esa policía, que eso no va para ningún lado, porque primeramente hay que formar los policías. ¿Daniel? Sí, pero vamos a ver otro caso. Realmente es lo mismo que pasó con la bandera dominicana en la marcha aquella de la... Ah, Daniel, discúlpame. Mira, ¿tú sabes quién es esta? La directora de comunicación de la región de Santiago. Esa es la jefa de comunicación de la policía en Santiago. Jefa de comunicación de la regional norte. ¿Usted cree que la información que dé esa dama de apellido Fiordaliza Popa sea creíble? Ustedes ven que estamos en una descomposición institucional de manera generalizada. Daniel, disculpa que te interrumpí. Sigue. No, lo que decía es que el uniforme debe respetarse. Y si vemos también acá un videito que lo podemos ver del director de comunicaciones de la Policía Nacional, el otro, Diego Pesqueira. Entendemos que sí puede recrearse, pero es cuando tú usas el uniforme para hacer actividades que no aporten a la dignidad. ¿Sí? Vamos a escuchar el video para que ustedes escuchen el lenguaje y la forma en que se comunica. El papá de todos los bailarines de Capotillo. Ya te lo dijo Diego Pesqueira, ¿eh? Para que le lleguen. Para que no haya duda, ¿eh? Ahora vamos a hacer una demostracióncita y márcate un par de pasos ahí. ¿Cómo tú pretendes? ¿Cómo tú pretendes generar admiración hacia la Policía Nacional si tú estás usando el uniforme para hacer cosas que no le aporten valor a la institución? No hay respeto, la gente no está respetando a los policías ni la autoridad, pero es porque hay una descomposición donde yo, como militar, no transmito eso. Daniel, una pregunta. ¿Y cuál es la necesidad que tiene el director de comunicación de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, de ridiculizarse a ese nivel? Diego, es una ridiculización. Bueno. En otro orden, Ricardo, yo me siento un poco preocupado y algunas personas me han dicho lo mismo por un acontecimiento importante que está sucediendo en nuestro país y que hace muchos años que no se veía. Y es
poner la Guardia Nacional en las calles. En esos días hemos visto un despliegue interesante de efectivos militares, específicamente guardias, en las calles. Y esto genera un poco de preocupación, mayormente en las personas adultas que han visto antes este tipo de actividades y visualizan ellos, eso es lo que me han dicho algunos adultos, no señores mayores, visualizan en esta actividad un tema de intimidación, de intimidar a la población a no reclamar, a no hablar, y también de promover lo que es una justicia, pues dicen ellos, una justicia de opresión y de miedo, de intimidación a la población. Me preocupa esto, ojalá que no sea ese el caso, que sea realmente sí para seguridad de las personas, que sea así, pero esas personas mayores me han dicho que se sienten un poco preocupados porque las veces que han visto a las guardias en la calle tiradas han sido para intimidar al pueblo y para callar cosas. Daniel, aquí hay una delincuencia local que es la que más daño hace. Y sin embargo, son delincuentigos que se dan un pase de droga y de una u otra manera agreden, pero para controlar esa delincuencia es cuestión de hacer seguridad por cuadrante y una verdadera efectividad en patrulla. Ahora bien, este tema que acaba de anunciar Daniel con relación a los cuerpos castrenses y su presencia en la calle, nosotros para el próximo programa lo vamos a desarrollar ampliamente, por muchas razones, porque esa política imperativa y de manera coercitiva en este país no va a funcionar. Amigo, disculpe, lo que pasa es que tenemos tan poco tiempo que estoy tartamudeando para aprovechar, pero sí quería anunciarle que para el próximo programa este tema lo vamos a desarrollar ampliamente. Daniel. Claro que sí, Ricardo. Familia, nosotros queremos también hacerle un anuncio importante a ustedes. Sí, también hacemos anuncio. A las personas, atención a las personas de La Vega específicamente. Este 18 de julio iniciará un curso de oratoria ahí en La Vega. Esperemos que ustedes puedan estar pendientes a las informaciones, pero va a haber un curso de oratoria a los que les gusta la oratoria. Hay una empresa que se llama Alda Institute que va a estar iniciando cursos de oratoria ya en La Vega. A todos aquellos que quieren mejorar la forma de hablar, la forma de comunicarse, de que su voz se escuche. Esas personas que le dan esos nervios al hablar, que le molesta el micrófono o que simplemente tienen deseo de mejorar su forma de comunicarse, maestros, profesores, abogados, doctores, licenciados, estudiantes, todos están invitados a participar de este curso que iniciará el 18 de julio de 2025 en La Vega presencial. Ya ustedes saben, están invitados a ir. Ricardo. Sí, es bueno que los ciudadanos de La Vega participen en este curso de manera mayoritaria. Amigos, es tan importante que con la palabra en tiempo de democracia se convence. Entonces, una palabra bien dicha y bien expresada, usted persuade y convence. Daniel, despedimos el programa. Familia, definitivamente ha sido un placer, ¿verdad?, estar con ustedes, dejarnos entrar a sus hogares a través de sus teléfonos, a través de su televisión, de su computadora, de su iPad, de lo que sea que usted use para vernos. Así que gracias por su sintonía, gracias por los comentarios. No podemos hablar a todos, pero la próxima semana vamos a traer un pequeño listado de aquellos que son más fieles comentando y dándole me gusta para mencionarlo por acá, para que ustedes sepan que sí, estamos pendientes de ustedes, a la gente de La Vega, de todas las ciudades que nos ven. Muchísimas gracias por su sintonía y por el apoyo masivo que nos están dando. Nos sentimos agradecidos por el crecimiento interesante que hemos tenido gracias a que a usted le da like y comenta nuestros videos. Muchísimas gracias. Nos vemos en un otro programa más. Deja pasar una, la verdad va primero. Lo que otros se esconden aquí va sin miedo, sin filtro, sin cuento, al frente y directo. Verdad esa